Muy bienvenidos. Tenemos una palabra para compartir en este domingo y es una palabra de Dios para todos nosotros. Hemos estado hablando de algunos nombres que son símbolos, como por ejemplo predicábamos en el mes de diciembre sobre el nacimiento de Juan el Bautista y cómo su padre Zacarías recibe una visión en el templo y le dice: Dios ha oído tus oraciones, Zacarías. Y Zacarías significa Dios recuerda, Dios siempre se acuerda. Luego predicamos sobre Emanuel, la profecía del nacimiento de Jesús, del Salvador, cuyo símbolo era Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios se ha acercado a nosotros para estar cerca, no para estar lejos, para estar cerca a nuestra intimidad. Y hoy hay una palabra que está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es esto? ¿Qué son estas piedras? ¿Qué es esa palabra? Ebenezer es una palabra hebrea. Recuerdan que la Biblia en el Antiguo Testamento, su escritura original es en el idioma hebreo. Y esta es una palabra hebrea, Ebenezer. ¿Y qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Y por qué las piedras? ¿Qué hacen las piedras ahí? Vamos a ver en la historia de hoy por qué están las piedras en esta foto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía en ese momento un líder, un profeta llamado Samuel. Y estaban viviendo un momento difícil porque los filisteos, un pueblo vecino de ellos, los oprimían, los esclavizaban, los dominaban, les robaban y sobre todas las cosas les robaban la paz, porque vivían con miedo constante a que los filisteos los atacaran. En medio de ese contexto, Samuel llama al pueblo al arrepentimiento, a buscar a Dios. Y el pueblo entonces acude a un gran culto, a una gran celebración para ponerse a cuenta con Dios, para dejar sus malos caminos, para dejar todo lo que ellos habían vivido lejos de Dios y adorar a Dios, porque se iban a acercar en sus corazones al Dios verdadero. Y cuando pasa esto, cuando el pueblo de Israel está en medio de esa fiesta espiritual, sucede lo siguiente. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpá, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo a los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Tomó entonces Samuel una piedra y la puso entre Mizpá y Sen, dos pueblos, y le puso por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ayudó el Señor. Qué hermosa palabra de Dios. Querida familia de la fe, es muy bueno recordar la mano de Dios en la vida de los que confiaron en Él en la antigüedad. Los grandes relatos como estos, que el pueblo confió en Dios y Dios le dio la victoria frente a sus enemigos. Es bueno recordar la bondad de Dios cuando el rey David venció a Goliat, cuando todavía no era rey. Está bueno recordar a ese personaje de la Biblia que se llama Daniel, que lo tiraron al foso de los leones, pero los leones no le hicieron daño porque Dios lo protegió. Es bueno recordar a San Pedro, el apóstol Pedro, que en la cárcel un ángel del Señor lo liberó para que no lo mataran. Es bueno recordar la mano de Dios en los grandes personajes de la Biblia, pero también debemos recordar la mano de Dios en nuestras propias vidas. Tenemos que acordarnos
considerar nuestra propia historia y ver cómo Dios obró en nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Acaso no hemos experimentado la liberación de Dios? ¿Quién nos liberó? El Señor. ¿No hemos caminado por pruebas difíciles en la vida? ¿Y quién nos dio fuerzas para caminar por encima de ese fuego de prueba y poder resistirla? ¿Acaso no nos ha hablado Dios para guiarnos y ayudarnos? ¿Acaso no ha puesto personas de bendición que nos han ayudado en tiempos difíciles? ¿Acaso Dios no ha luchado a favor nuestro para vencer a enemigos que a veces son más grandes y más fuertes que nosotros? Dios se ha manifestado a lo largo de nuestra vida. Dios se manifiesta en la vida de aquellos que confían en Él. Dios se manifiesta y no debemos olvidar esas manifestaciones, nunca. Y debemos regocijarnos en ellas. Debemos alegrarnos, porque la bondad de Dios que vemos en estas historias bíblicas se han manifestado también en nosotros, en nuestras vidas, sus misericordias, tal como fueron experimentadas en la antigüedad, no son desconocidas para nosotros. Yo les pido en esta mañana que por un instante fijemos nuestra mirada en cómo Dios obró en nuestra vida. Y tal cual como Samuel levanta una piedra y dice, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y tal vez podamos ponerlo en singular y decir, hasta aquí me ayudó el Señor. Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Ciertamente, nos podemos fortalecer en la fe y en la esperanza. Si un símbolo como esta piedra, a quien le puso Ebenezer, no será para beneficio de nosotros, también registrar en nuestra memoria las piedras de Ebenezer que a lo largo de la historia el Señor ha obrado en favor de nuestras vidas. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que manifestar nuestra gratitud a Él. Espero que en este día podamos nosotros refrescar las obras de Dios a lo largo de nuestra historia. Y podamos recordarlas y transmitirlas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, la fidelidad de Dios y su bondad. Entonces, en esta mañana, miremos y seamos agradecidos. Yo levanto mi piedra en esta mañana. Yo levanto mi Ebenezer personal. Yo le doy las gracias al Señor por lo que Él ha hecho en mí. De cómo me tomó de un camino sin rumbo. De cómo me sacó de la desorientación total. De cómo me tomó de la mentira y me hizo amar la verdad. De cómo me liberó del dominio de las pasiones desordenadas y me dio dominio propio para no ser dominado por nada, sino por la voluntad de Dios sobre mi vida. De cómo me iluminó para tomar buenas decisiones. Quiero recordar cómo estuvo Dios conmigo en los desiertos que viví. Cómo en el desierto, a pesar de haber escasez económica en la vida mía y de la de mi familia, nunca faltó el pan, siempre hubo provisión. De cómo el Señor me guió en medio del desierto y me llevó a tierra de promesa para alcanzar la paz económica. Por eso, yo derramo en esta mañana, tal vez no una piedra, tal vez en esta mañana debo derramar muchísimas piedras, porque son tantas las bendiciones recibidas por el Señor. Es tanto lo que Él ha hecho por mí. Y lo que ha hecho por vos a lo largo de la historia, lo que ha hecho por vos a lo largo de tu vida. ¿Por qué no decís conmigo y todos juntos podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor? Ponete de pie en esta mañana y en una alabanza como en aquel tiempo, decí conmigo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Otra vez más, hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Lo crees? Dale la gloria al Dios que te ayudó y te ayudará siempre.
Cuán grande es este Dios. Le cantamos, le decimos, cuán grande es este Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo Él es digno de adorar y ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén. Señor, gracias. Muchas gracias a todo el grupo de alabanza y adoración. Tomen asiento. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Y yo quisiera en esta mañana tener 3 miradas sobre este hecho, sobre este Ebenezer. En primer lugar, el lugar donde fue alzada la piedra de Ebenezer. Allí, cerca de Mizpá, cerca de este lugar, el pueblo de Israel, 20 años antes de esta historia que contábamos, 20 años antes de que fuera levantada esta piedra de Ebenezer por la victoria sobre sus enemigos, 20 años antes, en ese mismo lugar, este pueblo, Israel, había sufrido una derrota vergonzosa. En ese mismo lugar donde fue levantada la piedra de Ebenezer. Ese día fueron derrotados, ese día fueron asesinados 2 sacerdotes. Ese día, el arca del Señor, que era símbolo de su presencia en medio de su pueblo, fue secuestrada. Y los filisteos, que hoy habían sido vencidos, 20 años atrás, habían avergonzado al pueblo de Israel, dándoles una gran derrota, una gran paliza. Era bueno recordar la derrota que habían sufrido, porque aún en medio de esta milagrosa victoria que ahora estaban viviendo, debían recordar que la victoria en este caso se había dado porque el Señor estaba de su lado. 20 años atrás el resultado había sido diferente. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Dios. No habían puesto su confianza en el Señor. Nosotros también debemos saber que muchas veces hemos batallado y hemos perdido. Porque hemos batallado con nuestras fuerzas, porque nos hemos olvidado de Dios, porque hemos ido solos a la batalla y no clamamos a Dios para que Él peleara con nosotros. Nuestros corazones no buscaron a Dios y fuimos derrotados y caímos frente al enemigo. Tal vez en aquel sitio, antes de que se levantara esa piedra que decía Ebenezer, tal vez había una piedra del enemigo que decía, ja, 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 aquí te vencí, aquí te derroté, aquí fracasaste, aquí te tumbé, aquí te demostré que eras mi esclavo. Pero ahora hubo un cambio. Y ese cambio fue que este pueblo buscó a Dios, se arrepintió de sus pecados, se acercó al Dios verdadero, clamó a Dios y entonces el resultado fue diferente. En este 2025,
para que haya resultados diferentes en tu vida y en la vida de tu familia. Hacé lo mismo, busca a Dios de todo corazón. Ahora, poniendo tu confianza en el Señor, que ese lugar de derrota sea transformado en un lugar de victoria. Ahora, poniendo al Señor de tu lado, que el enemigo que te venció ahora sea vencido. Ahora, poniendo tu confianza en el Señor, en el lugar donde caíste, ahora seas levantado por el poder de Dios. Ahora podés decir que en el nombre del Señor caí, pero el Señor me levantó. Fui derrotado, pero hoy Dios me da la victoria. Hoy el Señor me libró del miedo y ahora el Señor me da una nueva esperanza y una nueva victoria. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Mientras pensamos en el lugar de la ubicación, qué peculiar que es la historia. Cómo esta historia nos muestra las nuevas oportunidades. Que no todo está perdido, que no todo está terminado. Que siempre hay nuevas oportunidades. En el lugar donde hubo derrota, 20 años después una gran victoria. Porque en Dios tenemos nuevas oportunidades. Allí el pueblo dejó de lado sus ídolos, sus falsas esperanzas. Y fue entonces cuando ellos decidieron confiar en Dios y solo en Él. Fue entonces que la mano de Dios se manifestó y le dio la victoria sobre sus enemigos. Tenemos que nosotros también, como el pueblo, buscar a Dios, arrepentirnos de nuestra ingratitud. Cuán poco tiempo invertimos en darle las gracias a Dios por todo lo recibido. Lo recibimos como que lo merecemos y no nos damos cuenta que es producto de su amor la vida de cada día. ¿Cuántas bendiciones recibimos día a día y no nos damos cuenta? Debemos pedirle perdón al Señor por nuestra ingratitud. Debemos pedirle perdón al Señor porque nos hemos olvidado de Él. Dios no ha tenido lugar en nuestras vidas. Pero el Señor, cuando lo buscamos de todo corazón, Él se acerca rápidamente para ayudarnos. Él viene y nos ayuda. El desagradecimiento y el olvido de sus obras y el olvidarnos de Dios deben ser dejados de lado y acercarnos a Él de todo corazón. Y entonces Él intervendrá a nuestro favor y transformará la realidad en una nueva realidad. Y en el lugar que era un símbolo de derrota, un símbolo de vergüenza, un símbolo de algo que hay que olvidar, se transformó en un lugar de victoria, de alegría y de proclamación de la esperanza de que en Dios siempre hay nuevas oportunidades. ¿Saben por qué hay nuevas oportunidades? Porque el Señor está con nosotros. Y cuando el Señor está con nosotros, su ayuda está con nosotros. Hoy miremos hacia atrás y digamos, hasta aquí nos ayudó el Señor. En segundo lugar, no solo pensemos en el lugar donde fue levantada esa piedra, pensemos en la ocasión. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Las tribus de Israel estaban desarmadas. Habían ido a un culto, a una consagración a Dios, a un hecho espiritual. Habían ido allí a congregarse para buscar a Dios. Y cuando el ejército del enemigo, los filisteos, se enteran de la reunión y oyen que el pueblo de Israel se había reunido, resuelven atacarlos. Resuelven atacar a un grupo que estaba desarmado, que se había reunido para adorar al Dios en quien creían. ¿Y sabes una cosa? Es lo que pasa hoy. Cuando vos te pones a buscar a Dios, cuando te pones a adorar a Dios, cuando comenzás a clamar a Él
el enemigo se vuelve loco y te quiere atacar. Así como el ejército filisteo quiere atacar al pueblo de Israel, así también los enemigos espirituales quieren atacarte cuando vos comienzas a buscar a Dios. Quieren que te vuelvas atrás, quieren derrotarte, quieren vencerte, quieren que te quedes en el camino. Cuando estás buscando a Dios, el ejército enemigo quiere atacarte. Los ejércitos espirituales de maldad no quieren que salgas de la oscuridad, quieren que te quedes allí para llenarte de desesperanza, de miedos, de angustias, porque ahí te esclavizan. No quieren que vuelvas a Dios o que busques a Dios para que seas libre y tu corazón se llene de esperanza, de fuerzas, de paz, aún en medio de la peor tormenta. Pero esta vez el pueblo que estaba adorando a Dios busca la ayuda del Señor. Le dice a su profeta Samuel: ora por nosotros, Samuel, que el Señor nos libre de estos enemigos. Samuel entonces sacrifica un cordero. Toma el cordero, como era común en esa época. Y cuando el humo sube al cielo, Samuel ofrece una oración a Dios. Y entonces Dios responde. Y un gran trueno deja consternados a los filisteos, que confundidos salen huyendo. Muchas veces nosotros pasamos circunstancias similares. Somos atacados por el enemigo. Pero cuando clamamos con nuestras cargas, cuando clamamos con nuestros miedos, cuando clamamos en medio de nuestros dolores, la victoria de Dios ha comenzado a obrar en nuestras vidas. Ustedes pueden vencer al enemigo. ¿Cómo? Buscando al Señor de todo corazón. A todos tus enemigos hay un cordero, que no es ese que sacrificó Samuel. Hay un cordero que fue sacrificado en una cruz. Su nombre es Jesús. Ese cordero que fue sacrificado en la cruz es el que vencerá a tus enemigos. Ese cordero que fue sacrificado en la cruz es el que te dará la victoria sobre tus amigos externos e internos. A veces hay enemigos externos, espirituales, ángeles, demonios, potestades, fuerzas de oscuridad, de maldad. Sobre cada una de ellas el Cordero los vencerá. El Cordero los vencerá. Pero a veces los enemigos son internos. A veces tenés enemigos en tu vida emocional que se te vuelven en contra y que dominan tu vida y que no podés controlar. A veces los enemigos son internos, son pensamientos que te angustian y que tampoco podés controlar y te atacan con pensamientos de mal, pensamientos que solo te hacen ver la oscuridad y te presentan la peor película por delante. Pensamientos que te quitan el sueño y no podés dormir. Pensamientos que te roban la paz. Enemigos internos que están en nosotros y que muchas veces nos derrotan y nos sumen en una gran angustia, en una gran desesperanza. Tus enemigos pueden ser externos. Pueden ser personas que son personas que lo único que hacen cada vez que se encuentran con vos es alterarte, es tener mensajes de desesperanza y angustian tu alma. Pero en esta mañana quiero decirte algo. Sean tus enemigos personas, sean tus enemigos ángeles o demonios, sean tus enemigos pensamientos o sentimientos internos, la victoria del Cordero en esa cruz, venciendo a la muerte y levantándose y subiendo a los cielos y reinando en gloria, se manifestará sobre tu vida si pones tu confianza en Él. ¿Escuchaste? Poné tu confianza en Dios y tendrás la victoria. Él derrotará a cualquier enemigo que hoy te está atacando. Identifica a tu enemigo. Confía en el Señor y Él te dará la victoria. Samuel oró al Señor porque el pueblo le pidió
no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios. No ceses de clamar. Y esto, queridos hermanos, se llama intercesión. Necesitamos personas que oren por nosotros. Para eso está la iglesia. ¿O creemos que acaso la iglesia es un invento para venir los domingos, cantar juntos, escuchar la palabra, diezmar, ofrendar, hoy participar de la cena e irnos a nuestra casa? No, la iglesia es mucho más que eso. La iglesia es un ejército espiritual para orar por unos por otros, para interceder por las personas y clamar: Señor, bendice a mi hermana, bendice a mi hermano, dale la victoria. El pueblo le dijo a Samuel: clama por nosotros y no ceses de clamar al Señor nuestro Dios. Y ese es el grito de todos los que pasamos pruebas y dificultades. Decirle a nuestro hermano, decirle a nuestra iglesia: clamen por mí, clamen por mi matrimonio, clamen por mis hijos, clamen por mi economía, clamen por mi paz. Porque Dios oye la oración de su pueblo. Por eso tenemos que orar, tenemos que interceder. Por eso tenés que estar en una iglesia. Pero en esta iglesia, los intercesores los vas a encontrar en un grupo pequeño. Tenés que tomar la decisión en este 2025 de sumarte a un grupo pequeño. Allí están tus intercesores. Allí hay gente que va a doblar sus rodillas por vos, que va a saber tu nombre, que va a saber tu problema, tu lucha, y va a estar clamando a Dios, y vos le vas a decir: hermanos, no dejen de clamar por mí. Es allí en el grupo pequeño donde habrá Samueles que orarán por vos, para darte paz en medio de tus luchas y para que puedas ver la victoria del Señor sobre tu vida. ¿Y qué hizo Dios cuando Samuel clamó? Lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. El Señor respondió a la oración de Samuel y salió para derrotar a sus enemigos. Y no fue con arcos, que eran las armas de ese tiempo, no fueron con lanzas, que eran las armas de su tiempo, no fue con espada, otra arma de ese tiempo. No, lo que logró la victoria es que Dios le envió truenos a sus enemigos. Y así venceremos nosotros también. Cuando clamás al Señor, los truenos de Dios caerán sobre tus enemigos. ¿Escuchaste? Dios enviará sus truenos cuando clamamos a Él. Tronará la tierra, tronará el cielo, tronará el infierno, porque la victoria será de nuestro Dios. ¿Escuchaste? Dale la gloria al Dios de la victoria, al que pelea por vos. Clamá y los truenos de Dios caerán sobre nuestros enemigos para darnos la victoria. Y por último, quiero hablar sobre la inscripción que tenía la piedra. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Adviertan que ellos no dijeron: hasta aquí nos ayudó nuestra espada. Hasta aquí nos ayudó el ánimo que nos dio Samuel. Hasta aquí nos ayudó la estrategia que tuvimos para la batalla. Hasta aquí nos ayudó nuestra fuerza. No, ellos dijeron: hasta aquí nos ayudó el Señor. Tenemos que reconocer que Él es nuestro ayudador, que en Él tenemos la victoria, que en Él tenemos fuerzas para levantarnos, que la esperanza viene de Él y que podemos seguir levantados y caminando y mirando hacia adelante con expectativa y esperanza, porque el Señor nos ha ayudado. La gloria debe ser dada a Dios. La gloria debe ser dada a Dios. Por eso Dios los ayudó. Porque ellos antes de esto renunciaron a todos los ídolos, a todos los dioses extranjeros. Quemaron los ídolos, quemaron todo y dijeron: solo confiamos en vos, Dios. Tiraron todo. Todo lo demás en lo que ellos habían puesto su esperanza. Las cintitas rojas, las cintitas verdes, los ídolos, todo tiraron. Renunciaron a todo.
Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que quiere que lo adores solo a Él. Porque es el que te dio la vida. Es el que te dio las bendiciones. Y Él espera que lo adores a Él. Y que no le des tu adoración ni tu reconocimiento a otros. Si es Él el que te ha dado todo. Y cuando el pueblo reconoce que solo Dios es el que los ha ayudado, que desean entregar todo su corazón solo al Dios verdadero que les dio la vida y que los llamó a la esperanza, entonces se manifestó la victoria de Dios sobre su vida. Entonces Dios les dio la victoria. Entonces Dios le respondió. Es el Señor el único que te va a ayudar. Dios es el único que te va a ayudar. No pongas tu confianza en otras cosas. Renuncia a todo y confía solo en Dios. Y Él honrará tu confianza. Los que confiaron en el Señor jamás fueron avergonzados. Dios no avergüenza al que pone su confianza en Él. Pero no esperes de Dios algo si tu corazón sigue dividido. Si confías en Dios, pero por la duda también confío en esto. Si querés que Dios obre, renuncia a todo lo demás y solo rendite a Jesucristo. Y entonces verá el poder de Dios actuando en tu vida. Las palabras hasta aquí nos invita a mirar hacia el pasado. Mirar 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás, 80 años atrás y mirar la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas. Cómo Él ha estado en la pobreza, cómo ha estado en la riqueza, cómo estuvo en nuestras enfermedades, cómo nos ayudó a atravesar tiempos de pérdida de salud, cómo ha estado en nuestra casa, cómo ha estado con nosotros fuera de casa, cómo ha estado con nosotros en tiempos de perplejidad y de incertidumbre. Cómo nos ha ayudado en tiempos de tribulación y de prueba. Cómo nos ha dado fuerzas en las luchas. Cómo cuando hemos caído nos ha levantado. Cómo ha restaurado nuestra vida después de tanto dolor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí nos ayudó el Señor. La nueva versión internacional, otra traducción del español, del hebreo, Ebenezer, en lugar de traducir hasta aquí nos ayudó el Señor, traduce, el Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Él nunca nos dejará de ayudar si ponemos nuestra confianza en Él. Necesitamos saber que si vienen por delante más pruebas, si vienen por delante más tentaciones, habrá también lucha, habrá también triunfos, habrá también oraciones, habrá más respuestas, habrá fortalecimiento, porque el Señor no ha dejado de ayudarnos. Habrá más gigantes que enfrentar en tu vida. Habrá enemigos más fuertes y poderosos que vos, donde necesitarás a Dios para hacerle frente. Pero aún frente a la enfermedad y aún frente a la muerte, la piedra de Ebenezer se levantará después de la muerte. Y cuando resucitemos en los cielos con Dios, miraremos y diremos, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ni la muerte nos separará del amor de Dios. Entonces, para concluir, ánimo, querido hermano, querida hermana. Es tiempo que tengamos nuestro Ebenezer. Tal vez tengas que poner una piedrita. No es nada mágica.
Pero si quieres llevártela a tu casa, llévate una. Y ponelo ahí, en el espejo del baño, pegadito con cinta scotch, en algún lugar que vayas todos los días. Y tal vez cuando mires esta piedrita te acuerdes del mensaje. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso en esta mañana, hace lo mismo que hizo el pueblo de Dios, para transformar tu derrota en victoria, para transformar tu desesperanza en esperanza, tu oscuridad en luz, tu debilidad en fuerzas. Confía en el Señor y solo en Él. Entregale toda tu vida al Dios de la vida. Reconoce que estuviste lejos de Él, que fuiste desagradecida, desagradecido, que te olvidaste de Dios muchas veces en tu vida. Pero entregate a Él para que Él haga de la derrota una gran victoria. Para que donde hubo lágrimas haya risa. Para que donde hoy hay tristezas venga la alegría. Para que donde hay dolor haya fiesta. Porque en esta mañana te arrepentís de tu desagradecimiento, te arrepentís de tu olvido, te arrepentís de haber confiado en otras cosas además de Dios. Hoy reconoces tu debilidad y le confías toda tu vida al Señor. Y le decís, Dios, te necesito. Y yo en esta mañana me rindo a vos. ¿Por qué no lo haces con una oración en esta mañana? Yo te pido que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza y le digas, te necesito, Dios. Te necesito. Es muy grande la lucha que estoy pasando. Te necesito, Dios, en mi vida. Y reconozco que en esta mañana me hablaste, que esta palabra fue para mí. Por eso, al reconocer tu voz, hablándome a mí, yo te reconozco, Dios de mi vida, y me entrego completamente a vos. Creo en Jesús, mi Salvador. Creo en Jesús, el que venció la muerte. Creo que Jesús vive y que hoy en su nombre tengo las fuerzas y la esperanza y vendrá la victoria. Confío en vos, Jesús, y te entrego toda mi vida. Renuncio a creer en otras cosas, porque en esta mañana yo solo entrego mi vida completa, mi corazón completo, solo al Dios verdadero. Te entrego mi vida, Dios. Confío en vos y sé que serás mi ayudador, hoy y siempre. Seguí orando donde estás. Si hiciste esta oración conmigo, levanta tu mano que voy a orar por tu vida y tu familia. Levanta tu mano si hiciste esta oración conmigo. Voy a orar por vos y por tu familia. Señor, mira estas manos levantadas. Dios, abre los ojos sobre este lugar. Y al mirar las manos levantadas, mira las necesidades que en esta mañana hay, Dios. Y en el nombre de Jesús, los que hemos confiado en vos y hemos visto tu poder, queremos verlo en esta mañana manifestándose en la vida de estos hermanos y estas hermanas que levantan sus manos al cielo. Dios, manifiéstate. Ven, Señor, porque los enemigos son grandes y poderosos y causan temor y angustia. Por eso en esta mañana, Dios Todopoderoso, levántate a pelear por nosotros. Pelea esa batalla, Dios, y danos la victoria. Dale la victoria a estos mis hermanos. Dale las victorias en sus luchas. Dale las fuerzas para levantarse y seguir adelante. Que no abandonen la pelea. Que luchen cada día y que las fuerzas se las renueves desde el cielo. Señor, que cada uno de ellos pueda levantar su ebenecer. Y que den testimonio y digan, confío en Dios, el que me ha ayudado y me ayudará siempre. En tus manos, Señor, ponemos nuestra vida.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te dé la victoria, que hagas un Ebenecer. Y si vos en esta mañana te entregaste tu vida al Señor, fue la mejor decisión que tomaste en la vida, porque estás poniendo a Dios de tu lado, para que Él pelee junto a vos. Por lo tanto, todo lo que has vivido puede cambiar en algo nuevo, porque ahora Dios está peleando con vos. Que el Señor te dé la victoria en cada una de esas luchas que estás teniendo. Y te pido algo. Vení y dale gracias a Dios cuando esa victoria llegue. Vení y decí, yo hoy quiero decir algo. Confía en el Señor y Él me dio la victoria. Que el Señor nos permita escuchar muchos testimonios en este año 2025 de las victorias de Dios sobre tu vida y tu familia. El Señor lo hará.